5 de marzo de 1970 arrancaba la década en donde nació el punk, por ejemplo, y nacía este señor acá, muy conocido. Si uno piensa en formación clásica de los Red Hot, obviamente está Hillel Slovak, pero el guitarrista John Frusciante, John Anthony Frusciante o Frusciante, es el guitarrista emblemático de los Red Hot, que nacía un día como hoy en Queens, en Nueva York, la patria chica de los Ramones. Vivió un tiempito hasta que su madre, Gail, se separó, luego se fue a vivir a California de niño. Su madre, Gail, era cantante en grupos que no trascendieron, pero bueno, de ahí viene ese, supuestamente, o como lo dijo alguna vez John Frusciante, de ahí viene su amor por la música. 56 años está cumpliendo el más pendex de todos los Red Hot, obviamente el reemplazante de Hillel Slovak, que fue el guitarrista original. Si bien se fue al principio, después volvió, fallece o muere por una sobredosis en 1988, y el reemplazante, si bien no fue técnicamente el primero que llamaron, pero el que queda a partir de principios de 1989, justamente John Frusciante, el joven que con apenas 18 años se tuvo que calzar la pilcha de Red Hot Chili Peppers cuando los Red Hot ya estaban empezando a pegar. Obviamente ya habían hecho una gira europea, y el álbum debut de Frusciante como guitarrista de los Red Hot fue Mother's Milk, y ahí sí empieza a explotar todo, y explota definitivamente con este disco que para mí es el mejor de los Red Hot. Acá alcanzaron su cumbre absoluta con el Blood Sugar Sex Magik, que lo grabaron en una casa en donde vivió el mago Harry Houdini. Estuvieron ahí metidos grabando, salvo Chad Smith, que se ve que era medio supersticioso, iba, grababa y se volvía a la casa. El resto, Flea, Anthony Kiedis y Frusciante, se quedaron ahí. Y bueno, acá está. Acá también quiero mostrar, siempre cuando puedo muestro este libro que está buenísimo, El fabuloso mundo del rock, ilustrado por Andrés Cassioli. Y acá aparece justamente este, bueno, lo van a reconocer cuál es Frusciante. Y es interesante lo que dice: la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers se formó en Los Ángeles en 1983. Los miembros estables del grupo son Anthony Kiedis, Michael Flea Balthary y Chad Smith. Chad Smith ingresa incluso después que Frusciante, un tiempito después, o sea, no es original. Antes estaba Jack Irons. Dice, más el problemático guitarrista John Frusciante, que varias veces se fue y volvió. Es cierto, se fue, volvió, porque una vez que sale el disco, una vez que se publica este discazo, Blood Sugar Sex Magik, Blood, como se pronuncie, este disco que para mí es uno de los mejores discos de la historia. En 1991 se publicaron el álbum negro, el Blood Sugar de los Red Hot y Nevermind de Nirvana. Para mí esos tres discos marcaron la década del 90. Yo sé que muchos pueden decirme, Ten de Pearl Jam, Alice in Chains, bueno, Use Your Illusion de los Guns. Bueno, para mí esos tres, para mí, son los tres que marcaron a fuego la década del 90 y no hubo ninguno igual. Bueno, Oasis, Blur, hay un montón. Pero bueno, cuando decía acá justamente el fabuloso mundo del rock, quien lo escribió, que era un personaje problemático, es cierto, y que se fue y volvió también. ¿Por qué? Porque estuvo en 3 oportunidades en los Red Hot. Estuvo primero del año 88 al 92. En el 88 el guitarrista original iba a ser Dwayne Blackbird McKnight. Ese iba a ser el reemplazante de Hillel Slovak, pero no hubo química. Y ahí entra en juego D.H. Peligro, el mítico baterista de los Dead Kennedys, que se había hecho amigo de
justamente de John Frusciante. Y antes, bueno, lo presentó a Flea, le comentó, hablaron, charlaron, todavía no era miembro de los Red Hot, obviamente estaba Hillel Slovak, pero quedó una buena química con Flea, con Michael Balsari. Bueno, cuando pasa lo que pasa con Hillel Slovak o Hillel Slovak, ¿cómo se pronuncian? Yo lo escuché Hillel o Hillel, para mí Hillel Slovak. El guitarrista, como decía, era The One Mike Knight. No hubo química y ahí Flea se acordó de este pibe llamado John Frusciante y lo convocó. La descosió porque ahí dijeron, bueno, este es el guitarrista, y D.H. Peligro era el batero. Ojo, Chad Smith no estaba todavía. D.H. Peligro no terminó de acomodarse, de hecho tenía problemas con la adicción, ya venían de lo de Hillel Slovak, así que bueno, lo despidieron de la banda e ingresa Chad Smith, que desde hace casi 4 décadas es el baterista oficial. Tuvieron problemas con los guitarristas, los Red Hot, porque la lista es Hillel Slovak, que empezó, se fue, volvió y bueno, Jack Sherman, Dwan McKnight, Eric Marshall, Jess Tobias o Tobias, Dave Navarro, no nos olvidemos de Dave Navarro de Jane's Addiction, que tocó en One Hot Minute, que también es un gran disco para mí, Josh Klinghoffer, que fue el último, y bueno, John Frusciante con sus 3 vueltas, porque bueno, ahí me quedé varado. Estuvo entre 1982 y 1992, después de la presentación mundial de Blood Sugar Sex Magik. Se va, vuelve en el 98 y ahí graban Californication, está hasta 2008, 10 años, y vuelve en 2019, un año antes de la pandemia. Se generó todo un conflicto ahí con Josh Klinghoffer, o como se pronuncie, que era el guitarrista que lo había reemplazado, y a partir de ahí quedó. Un guitarrista excelso, un gran guitarrista. Bueno, lo tengo a Jimi Hendrix porque es uno de sus grandes referentes musicales, de sus grandes fuentes de inspiración, el gran Jimi Hendrix. Siempre citó también a Frank Zappa. De hecho, en una entrevista dijo John que su idea era ser guitarrista, audicionar para ser guitarrista de la banda de Frank Zappa, pero era muy estricto porque no permitía el consumo de determinadas drogas, era muy estricto y demás, y él, bueno, quería estar en una banda para consumir y acostarse con muchas chicas. Lo dijo así, lo dijo así. Entonces, su idea del rock no iba con, por ahí, la, entre comillas, severidad de Frank Zappa. Igualmente, cuando él tenía 14 años, su instructor de guitarra audicionó para ser guitarrista de los Red Hot cuando se va Hillel Slovak, si la memoria no me falla, o Hillel Slovak, y ahí él, Frusciante, conoce, descubre el universo Red Hot y quedó maravillado. Y bueno, le quedó picando hasta que la oportunidad llegó a los 18 años. Cuando tenía 14 los descubrió, a los 18 ingresó. Otra de las bandas que lo marcó mucho fue The Germs, mítica banda punk liderada por Darby Crash, músico que falleció un día antes que John Lennon y quedó opacada su muerte con la de John Lennon. En The Germs estaba Pat Smear, miembro de Foo Fighters y que estuvo en Nirvana en el Unplugged y que iba a grabar el sucesor de In Utero. Luego se terminó convirtiendo en músico estable de Foo Fighters, se fue y volvió, la gran John Frusciante. También, bueno, Lou Reed, de hecho se lo vio con varias remeras con la cara del gran Lou Reed. Jeff Beck es otra de sus grandes influencias, y en Red Hot debutó en Mother's Milk en el 89, Blood Sugar Sex Magik del 91, y ahí se va. Bueno, Dave Navarro lo reemplazó. Vuelve para Californication, sigue By the Way, Stadium Arcadium, se va otra vez, y lo último que grabó fue Unlimited Love, Amor Ilimitado, del 2002, y lo último, Return of the Dream Canteen, es lo último que
que grabaron. Además, bueno, tiene 12 discos solistas, EPs, es un guitarrista ecléctico, un músico ecléctico que se introdujo en la electrónica, la New Wave, sonidos experimentales, grabó discos junto a Fishbone. Fishbone es otra grandísima banda de Angelo, no me acuerdo del apellido, Angelo, ya me voy a acordar. Fishbone es un bandón contemporáneo de los Red Hot, de hecho empezaron juntos. También grabó en el American Recordings de Johnny Cash, con Ziggy Marley, con Mars Volta, Tricky. Es un gran guitarrista, Como decía, es el que uno siempre va a recordar a Slovak y a Frusciante. De hecho, como decía, el karma de los Red Hot fueron los guitarristas. 8 tuvieron, y además hay que tener en cuenta que Frusciante volvió 2 veces, estuvo 3 veces, y Hillel Slovak estuvo 2 veces. Estuvo en los comienzos, se fue y volvió, y bueno, y ahí ya sabemos qué pasó. Bueno, uno de los grandes guitarristas del rock, fue considerado, creo que por la Rolling Stone, yo no creo mucho en eso, pero son como datos de color. La revista Rolling Stone, creo que en el 2006, hizo como una publicación de los mejores guitarristas de los últimos 30 años y salió primero John Frusciante, que también tuvo, no sé ahora cómo estará, pero tuvo una vida de excesos en todo sentido, que también estuvo a punto ahí de caerse del precipicio. Bueno, zafó afortunadamente, a diferencia de Slovak, por ejemplo, y que, bueno, su meta era convertirse en estrella de rock con todo el exceso que conlleva ser estrella de rock. Eso siempre lo tuvo bien claro. Acá lo vemos al gran John Frusciante, guitarrista influyente, ya va camino a los 60, pero bueno, todavía sigue siendo un pibe. Y que también marcó la historia de los Red Hot, toma el legado de Slovak, pero lo trasciende, y en este disco yo creo que se termina de consagrar. Pensemos que tenía 21 años cuando grabó Blood Sugar Sex Magik, era un pibe, o sea, realmente se la jugaron los Red Hot, sobre todo Flea, que es el que lo convenció al resto, en realidad Anthony Kiedis. Jack Irons se va de la banda cuando fallece Hillel Slovak, que ahí entra D.H. Peligro como baterista, quedó poquito, como Elvis Ramone, por ejemplo, haciendo un paralelo, y al final termina ingresando Chad Smith, y bueno, y ahí se cerró todo, salvo por este señor que es el que le fue generando ahí huecos o lagunas, pero es tan importante su influjo, su importancia, que cada vez que quiso volver, volvió. O sea, no es un guitarrista que estuvo de paso, es un guitarrista que dejó una huella indeleble en Red Hot, y bueno, por eso se fue y volvió, se fue y volvió, se fue y volvió, y puede irse y volver cuando quiera. Bueno, hoy está cumpliendo 56 años. ¿Cuál es tu canción favorita o cuál es tu disco favorito con el señor John Frusciante? Yo ya lo dije, este lo tuve en cassette, me lo compré en Buenos Aires en un viaje de estudio que hicimos con la carrera de comunicación social en el año 92. Me había comprado una remera de los Red Hot blanca que ya quedó en el olvido hace 30 y pico de años. Y bueno, cuando tuve compactera, obviamente me compré, el primero fue el álbum negro, al tiempito el Nevermind, y para cerrar la trilogía de los 3 mejores discos de la década del 90, en mi visión o en mi perspectiva, me compré el Blood Sugar Sex Magik, que es un delirio total. Es el famoso disco perfecto para mí, como el Nevermind o el Black Album de Metallica, y no tiene fisuras, no tiene temas de relleno. Cada tema tiene trascendencia y vida propia, y como decía, no hay relleno, son obras maestras. Ahí está, como London Calling, como el primer disco de los Ramones, como el Nevermind de Bollocks, como Closer de Joy Division, Shushu de Siouxsie, son obras maestras. Bueno, tu disco favorito. Ya puede ser solista también de Frusciante, ojo, yo por ahí le hago la reducción a los Red Hot porque por ahí la mayoría lo tiene de allí. Yo, bueno,
Que me perdone la discografía solista de Fruciante, yo me quedo con este. Si me das a elegir como cantarían los Chunguitos. Comentarios, me gusta, y ya que estás te suscribís, pasamos los 1000 suscriptores, agradecimiento total para todos los que se van sumando poco a poco. Y bueno, hoy, 5 de marzo, está cumpliendo 56 años este gran músico nacido en Queens, en Nueva York, como los Cuatro Fantásticos Ramones, el señor John Anthony Frusciante, la guitarra característica, la que siempre